Cuando debías compartir, fuiste egoísta. Cuando debías ser puro, te manchaste de impureza. La lista puede seguir y seguir. Tenemos un problema muy grande. La Biblia le llama a nuestro problema más grande el pecado. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos da el diagnóstico de nuestro problema. Aquí entendemos cuál es la razón de nuestra imperfección. En este pasaje se comparan las acciones y efectos de dos personas. Por un lado, Adán y por el otro, Jesucristo. Ambos son señalados como nuestros representantes. Adán como el representante de la humanidad y Jesucristo como el representante de la nueva humanidad. Es importante entender este concepto de la representatividad, porque las acciones del representante afecta a los representados. Lo que el representante hizo tiene impacto directo en sus representados, como si ellos mismos lo hubieran hecho aunque no hayan estado presentes en ese momento. Y así el versículo 18 nos dice hablando de Adán representante de la humanidad, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y el versículo 19 también nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí se nos explica por qué tú y yo somos imperfectos. Nuestro representante Adán transgredió la ley de Dios. Nuestro representante desobedeció el mandato de Dios. Nuestro representante cayó y nosotros caímos con él. Vino a nosotros la condenación y fuimos constituidos pecadores. Ese vínculo inseparable entre el representante y los representados funcionó en nuestra contra. Adán falló, luego entonces también nosotros fallamos. Pero dirás, ¿por qué se me culpa a mí por la falta de otro? Es que no te puedes deslindar de tu representante. La transgresión de Adán trae nuestra condenación, la culpa del pecado es transferida a ti y a mí como propia, y la desobediencia de Adán nos constituye pecadores. La corrupción del pecado es transmitida a nuestra naturaleza humana, por el simple hecho de nacer. Adán estaba viviendo en nuestro lugar, como nuestro representante, y cuando él cayó nos afectó profunda y radicalmente. Nuestras vidas se complican porque, partiendo del legado que recibimos de nuestro representante Adán, brotan acciones, pensamientos, palabras, actitudes personales que transgreden la ley de Dios. El pecado es lo que sale con toda naturalidad de nuestros corazones. Pero ¿cómo tratamos de resolver este problema? Nos esforzamos por hacer las cosas bien. Tomamos la ley de Dios y tratamos de cumplirla toda perfectamente. Pero el problema es que para puedas estar bien con Dios tienes que cumplir perfectamente su ley. Y subrayo la palabra perfectamente. Si quieres ponerte bien con Dios a través de cumplir su ley, estamos hablando de cumplirla sin falla ni excepción alguna. Esto es como hacer un omelette. Imaginemos que vamos a hacer un omelette. Tenemos 10 huevos y comenzamos a poner los huevos en un recipiente para batirlos. Tomas 1, 2.3, 4, 9 huevos, pero cuando llegas al 10º huevo te das cuenta que está podrido. Pero piensas, no importa, son 9 huevos contra 1. No se notará si revuelvo el podrido con los 9 buenos. ¿Será esto cierto? ¿Quién quiere comer el primer? Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Omelette que salga de esos huevos batidos. Pienso que nadie, porque todos sabemos que el huevo podrido echará a perder toda la mezcla. Así sucede cuando quieres estar bien con Dios por medio de cumplir la ley. Si ese es el medio que escoges, tienes que cumplirla perfectamente. Si fallas en uno de los mandamientos, aunque hayas cumplido perfectamente los demás, en el acto se pudre toda la mezcla por el único mandamiento no cumplido. Pero si somos honestos con nosotros mismos y evaluamos nuestras vidas, no fallamos solo en un mandamiento. Entonces, imagínate cuántos huevos podridos tenemos para agregar a la mezcla. Es imposible que por medio de nuestro cumplimiento de la ley de Dios podamos lograr estar bien con Dios y solucionar nuestro más grande problema. Es desolador el panorama, ¿no creen? Pero como siempre, hay buenas noticias para nosotros los imperfectos. Porque Dios es un Dios de gracia y misericordia, y proveyó otro representante, un representante mucho mejor que Adán. Un representante que ha dejado un legado de vida, en vez de un legado de muerte. Jesucristo, el representante de la nueva humanidad. El versículo 18b hace referencia a Jesucristo contrastándolo con Adán y su legado de muerte. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, y el versículo 19b, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí se nos muestra la solución que Dios dio a nuestro más grande problema.
Nos mandó otro representante que a diferencia de Adán vivió en justicia perfecta, en rectitud intachable. La Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca. A pesar de ser tentado a nuestra semejanza, nunca desobedeció a Dios, sino cumplió perfectamente la voluntad del Padre. A veces decimos que Jesús murió en nuestro lugar y es cierto, pero hoy queremos enfatizar el hecho de que Él vivió en nuestro lugar. Él fue nuestro representante. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él fue nuestro nuevo representante que sí cumplió toda justicia y trajo la justificación de vida. Como Él es nuestro representante, sus acciones y obediencia impactan a todos sus representados. Así, como Adán nos impactó para muerte, Jesucristo nos impacta para vida eterna. Por eso ahora cuando Dios ve a un representado de Jesucristo, lo ve a través de la justicia y rectitud de Jesucristo que es acreditada por gracia a su favor y recibida por medio de la fe. De tal manera, que los representados por Jesucristo aunque son imperfectos, son considerados como justos debido a que su representante vivió perfectamente en lugar de ellos. Sí, lo escuchaste bien, los imperfectos son considerados por Dios como perfectos, no por méritos u obras propias, sino porque su representante vivió en perfecta justicia en lugar de ellos. Y esa rectitud perfecta es tomada en cuenta a favor de los imperfectos a quienes representó. Por eso decimos, Jesús es la perfección que necesitamos. Los imperfectos. Estas son buenas noticias que vienen de un Dios de gracia. Como nos dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Toda persona debe entender que la única manera de estar bien con Dios es haber recibido la justicia perfecta de Jesús al identificarse con Él por medio de la fe. Dios hizo posible lo que para nosotros es imposible. Personas imperfectas